preciosas las alabanzas que cantamos en esta mañana, porque nos ayuda a reflexionar acerca de cómo Dios nos guarda, nos protege. Él siempre está en los momentos difíciles de nuestra vida. Y es bien curioso porque en la mañana de hoy vamos a estudiar acerca de cuando Dios nos guarda de nosotros mismos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer dos versículos, versículos 6 y 7. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Vamos a leer todos juntos, son dos versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice su palabra, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Versículo 7, todos. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra en esta mañana, poder profundizar en ella y ayúdanos, Señor, a que pongamos atención y que pongamos por práctica todo lo que vamos a hablar en este día, Señor, que sea para tu honra y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Vivimos en un tiempo donde muchas personas anhelan el reconocimiento, anhelan ser reconocidas, tener una historia impresionante, una experiencia extraordinaria, una posición importante o algo que permita sobresalir delante de los demás. Y eso también lo podemos observar dentro de las iglesias. Y surge esa tentación de medir la madurez espiritual por los dones visibles, las experiencias personales o los logros ministeriales. Y ahora Pablo nos enseña un camino totalmente diferente. Acuérdense, la semana pasada Jonathan estaba enseñando acerca de en los versículos del 1 al 4 y en ese pasaje habló de la experiencia única que fue arrebatado al tercer cielo y recibió revelaciones extraordinarias de parte del Señor. Algo maravilloso. Pero lejos de utilizar esta experiencia sin igual para enseñar, para demostrar, ¿verdad?, que él sí recibió una visión, una revelación de parte del Señor, lejos de utilizar eso para sobresalir, Pablo hace algo totalmente diferente. Decide abstenerse de esa gloria. Él no quería que los corintios pensaran de él más de lo que ellos habían visto o habían oído, porque él estaba pensando que ellos tenían que tener una evaluación de su persona a partir de su carácter, a partir de su conducta, a partir de lo que él enseñaba, no de sus experiencias, sus revelaciones y esa visión única que fue arrebatado al tercer cielo. Y precisamente después de mencionar esas revelaciones, Pablo nos presenta otra realidad de su vida. En lugar de exaltar eso sin igual, Pablo utiliza otro ejemplo y ocupa otro momento de debilidad en su propia vida. ¿Cuál es? La espina o el aguijón de la carne. Después de una experiencia tan gloriosa, Dios permitió una aflicción dolorosa, humillante y persistente. Lo que Satanás usaba para bofetearlo, Dios lo usaba para guardarlo de su propio orgullo. Entonces, hermanos, este texto nos va a enseñar cómo Dios no solo nos bendice con privilegios espirituales, también en su sabiduría, en su protección, en su amor, usa nuestras debilidades para mantenernos humildes y dependientes
de Cristo. Y vamos a ver dos verdades en esta mañana. La primera de ellas es la importancia de una evaluación honesta. Y la segunda es cómo Dios usa un aguijón para protegernos del orgullo. Así que vamos a ir al versículo 5. Dice, este lo había desarrollado Jonathan, pero lo quiero retomar para darle continuidad a la predicación de esta mañana. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo ya había desarrollado en los primeros versículos esa revelación, esa experiencia única de parte del Señor. Pero es interesante porque para Pablo esto no era algo que le diera mucha importancia a él. Él no estaba dispuesto a gloriarse a sí mismo porque eso va a restar importancia de lo que es verdaderamente importante y es la preeminencia del Señor, que era algo que tenía entre ceja y ceja Pablo. Era algo que desde su corazón él quería exaltar a Dios en cada etapa de la vida. Por ese motivo, él, lejos de gloriarse por esa experiencia de de haber sido arrebatado al tercer cielo, él se gloriaba y así terminaba el versículo 5. Yo me glorío en qué? En mis debilidades. Y él vuelve a tomar el tema de las debilidades. Anteriormente, él había puesto un ejemplo y lo vimos cuando él se fue huyendo de Damasco. Luego de haber desarrollado él en el capítulo 11 todos los peligros, él, luego de venir y exaltar, él menciona un momento en el cual fue un momento de humillación y de debilidad porque fue huyendo de Damasco. Lo pusieron en una canasta para pescados, lo bajaron del muro para poder rescatarlo porque lo querían matar, lo querían enjuiciar. Y Pablo pone eso como el primer ejemplo de sus debilidades. Y ahora va a mencionar el segundo ejemplo, el aguijón o la espina en la carne. Porque Pablo lo que buscaba, hermanos, y es una idea principal desde que estudiamos este capítulo 10 de Corintios, Pablo lo que buscaba era una gloria, pero una gloria legítima. Y estudiamos nosotros que la gloria legítima es aquella que se enfoca en dos cosas. En primer lugar, en la obra y en exaltar al Señor. Y en segundo lugar, en ser de edificación para el cuerpo, para la iglesia. Pero mire, hoy va a resaltar su segundo ejemplo de debilidad, el aguijón de la carne. Y mira el versículo 6, dice, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Una pregunta, ¿el necio, hermano, el necio habla con la verdad? Vuelvo a preguntar, ¿el necio habla con la verdad? El necio está muy ligado al orgullo y cuando usted ve los proverbios, por ejemplo, usted ve que el necio es orgulloso, el necio es soberbio y también el necio es una persona que continuamente dice mentiras. Y Pablo aquí le dice, porque si yo si quiero gloriarme, no sería insensato. Si él decidía gloriarse, él no estaba siendo como un insensato porque no estaba mintiendo. Él tenía un fundamento. Él tenía la verdad. Si él decía acerca de esa experiencia sin igual que fue arrebatado y contar, decidía contar esa experiencia sin igual que fue arrebatado al tercer cielo, él no iba a estar mintiendo porque era algo que había pasado en su propia vida. Él estaba hablando con la verdad. Totalmente contrario a los falsos maestros que decían que tenía revelaciones, que decían que tenían visiones, solo para pantallar y quedar con una buena imagen delante de los corintios. Pero Pablo no era así en el caso de Pablo. Por eso dice él, si yo quisiera gloriarme, yo no sería insensato, pues diría la verdad. Tenía buenas razones, tenía buenos argumentos para gloriarse, pero ¿qué fue lo que hizo él? Mira el versículo 6. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Pero me abstengo.
de hacerlo. O sea que lejos de venir él y poder ocupar ese ejemplo para gloriarse así, y aunque se gloríe, él lo iba a hacer con la verdad, él se abstuvo de hacerlo. Y eso es algún rasgo de carácter, hermano. ¿Cómo actuaría usted cuando usted sabe que tiene la razón y la otra persona no la tiene? ¿Se abstiene por las miradas, las sonrisas? Creería que la mayor parte no. Cuando nosotros creemos que tenemos la razón y tenemos fundamento para validar que sí tenemos a la razón, ¿qué hacemos? Lo sacamos en cara. Nos cuesta guardarnos, nos cuesta abstenernos. Pero mire qué curioso, a Pablo se le estaba juzgando y se le estaba diciendo que era un falso maestro, que él no tenía el llamado, que era un falso apóstol, y él teniendo argumentos, hermano, teniendo la verdad y teniendo cosas con fundamento, decide abstenerse. Eso habla de madurez, amada iglesia. Eso habla de qué? De comunión con Dios y sobre todo, eso habla de dominio propio. Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio y templanza. O sea que es un fruto evidente en la vida del creyente. El dominio propio. Si nosotros tuviéramos dominio propio, si en realidad fuéramos intencionales y de verdad trabajar esa área con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de la palabra de Dios, ¿cuántos problemas nos hubiéramos nosotros ahorrado? Pero la falta de dominio propio denota falta de madurez y denota falta de carácter. Pablo dice acá, yo me abstengo de hacerlo. No quería que lo evaluaran con argumentos obtenidos al gloriarse a sí mismo. Él no quería que la brújula se despiara y que los corintios empezaran a evaluar y empezaran a decir cosas de él a partir de esa experiencia que él tuvo de ser arrebatado al tercer cielo. No, sino que lejos de que quería que evaluaran desde ese punto de vista, él quería que los corintios lo evaluaran a partir de su conducta, a partir de su carácter, una evaluación observando su conducta y su enseñanza. Que hermanos, es la debilidad del servicio humilde y sacrificial para el bien del cuerpo lo que constituye las credenciales de un verdadero apóstol, en lugar de la cantidad de experiencias sobrenaturales en la propia vida de esa persona. Porque un llamado, hermano, cuando Dios nos llama, el sufrimiento va de la mano. Y es en esos momentos de sufrimiento donde hay crecimiento en la vida del creyente. Cómo Dios confirma el llamado de una persona que a pesar de las tempestades, a pesar de las adversidades, el cristiano se mantiene firme y fiel en Dios. Entonces, hermanos, por eso se abstuvo de gloriarse a sí mismo. Aunque, como dijo en el versículo al principio del inicio, si él lo hacía, no estaba mintiendo, ni estaba siendo un insensato, sino que él estaba actuando con la verdad, pero él decidió abstenerse para que nadie pensara más de lo que vieran o oyeran de él. Mira el versículo 6, dice, me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y aquí hay dos maneras para evaluar una persona, ver y oír. Ver y oír. Y esto abarca dos maneras principales por las cuales podemos realizar una evaluación de una persona.
Ver el qué, observar su conducta y escuchar qué, lo que dice. Cuando existe una disonancia o una incongruencia entre la conducta con lo que dice, eso es hipocresía. Porque puede ser de que hay personas que ocupan la palabra del Señor del diente al labio, dicen versículos de la Biblia y se oye muy bonito, pero su conducta demuestra lo contrario. Orgullo, vanagloria, una persona suelta de lengua, chismosa, chambrosa, mentirosa. Entonces, cuando existe esa disonancia o esa incongruencia entre lo que se enseña con lo cómo esta persona se conduce, cuidado, cuidado, porque eso es hipocresía, eso es fariseísmo. El mismo Señor Jesús decía a sus discípulos, escuchen lo que los fariseos tengan que enseñar, pero no imiten su ejemplo, su conducta. Porque ellos enseñaban, sí, enseñaban palabra de Dios, pero su conducta no iba de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. Se- por fuera se ven súper bien, pero por dentro están podridos, están contaminados. Por eso uno tiene que evaluar conducta y también la enseñanza. Y en el caso de Pablo, sería una evaluación de toda su conducta como creyente, o como persona, como misionero y como pastor. Y la enseñanza de la predicación que él estaba continuamente desarrollando en las iglesias a las cuales él iba. Por esa razón, Pablo se abstuvo de mencionar las experiencias de las revelaciones, porque no quería causar una imagen de él mucho más allá de lo que los corintios veían y escuchaban acerca de él. Hermano, y este es un llamado a la iglesia en sí, ¿a qué? A ejercer discernimiento, ejercer discernimiento. No solo hacia los pastores o las personas que el Señor, por gracia y misericordia, ha dado para instruirte, llevarte, cuidarte, sino también ejercer discernimiento con las amistades con las que nosotros continuamente accedemos o estamos. Ver, evaluar con discernimiento, ver el carácter. Y el carácter es algo que es evidente, hermano, es algo que no se puede ocultar. Una persona puede estar guardando su imagen con, con una perspicacia increíble, pero una persona que no tiene el carácter de Cristo rápidamente se evidencia en pequeños detalles lo que él es o ella es verdaderamente. No se puede ocultar, explota y empieza. Y empieza a hablar y usted se queda, ¿y de dónde? Y este hermanito, esta hermanita, yo pensaba que ver y oír. Y debemos de entender que lo que autenticaba su apostolado no es la cantidad de encuentros sobrenaturales que tuvo Pablo con Dios, sino el registro de vidas transformadas al Evangelio de Cristo. Su carácter y la enseñanza de Pablo. Y aquí es donde se pone más interesante y es el segundo punto. Dios mandó un aguijón o una espina en la carne para matar su orgullo. Versículo 7. Y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahora pasa Pablo a que a ejemplificar otra debilidad en él. Y ahora es una recepción permanente de un aguijón, de una espina en su carne.
Y ojo, hermano, aquí la debilidad, hermano, y ojo, porque esta debilidad que él está diciendo acá, lo estaba humillando constantemente, de una manera permanente. Miren lo maravilloso y lo precioso de cómo es Dios con su hijo, que lo está cuidando de no caer en el orgullo. Como Dios es bueno. Y la debilidad, hermano, era parte integral de la experiencia de Pablo. De igual manera, la debilidad es parte de la vida del creyente. Y fíjese muy bien en la estructura de este versículo. Volvamos al versículo 7. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta que dice razón. Y en este versículo usted puede ver como un puente entre la razón y el propósito. La razón, dice ahí en el versículo 7, lo acabamos de leer, la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Esta es la razón por la cual hay un aguijón, hay una espina en la carne. ¿Y cuál es el propósito? Posteriormente dice, para impedir que me enalteciera. Razón, propósito. La razón, recibí una revelación sobrenatural de parte del Señor y por esta causa, ahora, el propósito de esta espina es que no me enaltezca, que no sea una persona orgullosa, que no sea una persona soberbia. Interesante, porque luego de haber tocado él en los versículos de 1 al 4, esa experiencia sin igual de haber sido arrebatado al tercer cielo, ahora él empieza a destacar esa extraordinaria grandeza de las revelaciones, pero también, dice, por esto el Señor me mandó esto, una espina en la carne. Y el propósito era impedir que me enalteciera. En el griego, la palabra enaltecer significa henchirse de orgullo, como un sapo. ¿Usted ha visto los sapos? Los sapos se hincha antes de que usted le tire la pedrada. Esa es la idea, henchirse, orgullo. En el griego, envanecerse, exceso. Y un privilegio único podía fácilmente provocar un sentido de superioridad espiritual o incluso una arrogancia presuntuosa en el corazón de Pablo. ¿Se imagina usted, Dios, si alguna vez nos pusiéramos en los zapatos de Pablo? Sí o no que también nosotros anduviéramos actuando con orgullo. Pero Dios nos conoce, hermano. Dios nos conoce y nos mantiene humildes. Ya va a ver, bien bonito se va a poner el sermón de ahora en adelante. Dice que Dios dio una espina. Y fíjense que aquí hay dos posiciones con respecto a la palabra espina o aguijón. Algunos creen que se hacía referencia a una estaca, la cual estaba metida constantemente, y otros creen que fue una espina. Así, yo no sé si usted alguna vez, a la hora de agarrar un pedazo de cuartón, un pedazo de madera, alguna astilla de esa madera se le ha metido usted en el pie o en la mano. Vea que es molesto. Y esa es la idea que transmite la palabra espina. Algo que es molesto, una irritación molesta de una espina. Pero hay una característica de esta espina. Volvamos al versículo 7. Para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina. ¿Y cuál es la característica de esa espina? En la carne. En la carne. Es una espina en la carne. Entonces, aquí hay dos posiciones. En primer lugar, una incomodidad de la carne, es decir, frenar los malos deseos, un aspecto moral cuando habla acerca de la carne para impedir que la naturaleza carnal aflore. Pero también existe otra posición acerca de una espina alojada
en la carne, haciendo referencia al cuerpo físico. No se duerma, es una espina en la carne. Pero volvamos al versículo 7, dice, y empieza a dar más detalles. Este espina en la carne, ¿qué es? Es un mensajero de quién? Que me abofetee. Empieza a dar más detalles. Es un mensajero de Satanás. La espina en la carne era un delegado de Satanás. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo fue dada esa espina o ese aguijón y por quién fue dado? Ahora, como lo mencionamos anteriormente, esta espina es por la extraordinaria grandeza de las revelaciones que él había recibido. Entonces nosotros podemos asumir o podemos suponer que fue recibido, no sé si inmediatamente o después de haber recibido esa revelación, a ser arrebatado al tercer cielo. Que como dice, y lo estuvimos estudiando la semana pasada, ¿hace cuántos años pasó eso? 14 años, hermano. Póngale ojo, o póngale coco, ¿verdad? 14 años Pablo había pasado con esta espina en la carne, con este mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando continuamente. Entonces podemos decir cuándo fue dado la espina, probablemente inmediatamente o después de haber recibido esa revelación, haber sido arrebatado al tercer cielo. Ahora, la segunda pregunta, ¿por quién fue dado? Surgen dos posibilidades. ¿Es un mensajero de qué? Una opción sería Satanás y la otra opción sería Dios. Si Pablo consideraba a Satanás, como a veces sucede, una fuente de enfermedad humana, y usted lo puede ver en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, y la espina era algún tipo de dolencia física, es concebible que la voz pasiva de este verbo tenga referencia a Satanás. Es posible. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero que usted pueda estudiar la Biblia y pueda entenderlo. Sin embargo, hay algo acá, que Pablo, si Pablo hubiera querido destacar que Satanás era el agente, hubiera utilizado otro verbo para abofetear y no un verbo que constantemente da indicios a un otorgamiento de algo divino. Él pudo ocupar otro verbo en el griego y no fue así. Por otro lado, y este para mí es una cosa que tiene bastante fundamento, este verbo es un pasivo teológico. Como Dios, como un Dios que está actuando constantemente de manera activa. Dios es el agente implícito. Ahora, este aguijón fue diseñado para qué, hermano? Para que él no se enalteciera. O sea que había un propósito positivo en la vida de Pablo. ¿Usted cree que Satanás hubiera estado interesado en que Pablo fuera menos orgulloso? No, él es el padre de toda mentira y él es un tremendo orgulloso. Entonces hay un propósito positivo detrás de este aguijón en la carne. Entonces, hermanos y hermanas, eso es algo netamente divino. Este aguijón fue dado por Dios a la vida de Pablo para que él no se enalteciera. Pero también debemos de entender que Satanás está activo en este mundo y actúa bajo el permiso de Dios. El ataque de Satanás a Pablo no fue ajeno a la voluntad de Dios en la vida de Pablo. Y debemos de entender que toda la creación se somete a la autoridad de Dios. Dios, nuestro Dios, en el cual usted y yo adoramos, es un Dios soberano sobre toda la creación. O sea que Satanás no actúa lejos de la jurisdicción, lejos de la soberanía de Dios.
porque Satanás es un ser creado como tú y yo también. Pero Dios utilizará incluso las fuerzas del reino de las tinieblas para alcanzar sus propósitos justos. Al experimentar este aguijón, Pablo descubrió que era un regalo de Dios como una herramienta de Satanás. ¿Por qué era un regalo de Dios, hermano? En primer lugar, por el propósito, era un propósito positivo en la vida de Pablo. ¿Qué era lo que estaba ocasionando este aguijón en la carne en la vida de Pablo? Evitar que él fuera una persona que se enalteciera por haber recibido esa revelación. Entonces, en primer lugar, este aguijón de la carne estaba abatiendo el orgullo. Isaías 53, Isaías 13:11 dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. El abatimiento del orgullo es una obra distintiva de Dios. Usted lo puede ver en las escrituras, Proverbios, Isaías, Santiago también habla un poco acerca de ello. Dice que Dios da gracia a los humildes, mas a los soberbios se les resiste. Entonces, este abatimiento de orgullo es una obra del Señor. Es algo muy distintivo de parte del Señor. Pero también, hermanos, en el segundo caso, herramienta de Satanás, porque infligía sufrimiento. Y el infligir sufrimiento es una obra distintiva de Satanás. Veamos un ejemplo. Vamos a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Versículo 13. Dice: y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo juntos a ellos, y los sabeos atacaron y se lo llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé para contárselo a usted. Solo yo escapé para contárselo a usted. Versículo 16. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron tres cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contársela a usted. ¿Dios dio permiso a Satanás para hacer esto? ¿Y Satanás qué hizo? Infligir sufrimiento en la vida de Job.
Más adelante, capítulo 2, versículo 3. Mire, el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad. Ojo, el Señor le dice a Satanás, él todavía conserva su integridad a pesar de todo lo que pasó. Y de ahí Satanás eh, respondió al Señor, versículo 4, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo, extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Dios dio permiso a Satanás y Satanás infligió qué sufrimiento en la vida de Job. Entonces, eso también usted lo puede ver cuando en un pasaje que está en Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. Y yo he orado al Señor para que tu fe sea fuerte en medio de todo eso. Entonces, hermanos y hermanas, Dios permitió que Satanás, en ambos casos, tanto en Pedro como Job, produjera sufrimiento en la vida de sus santos para alcanzar un propósito mayor, para forjar carácter. En el caso de Pablo, que es lo que estamos estudiando en la mañana de hoy, era para frenar su autoexaltación, para ponerle un freno a su propio orgullo. Ese era el propósito de Dios detrás de todo esto. ¿Cuál era el propósito del Señor de poner un aguijón en la carne en la vida de Pablo? Que éste fuera una persona humilde, que no se enalteciera, dice la palabra del Señor. Por eso era abofeteado constantemente. Y volvamos a segunda carta a los Corintios. Cuando habla acerca de ser abofeteado, en el capítulo 12, dice, da la extraordinaria, versículo 7, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Cuando ocupa esa palabra abofetear, es golpes continuos, golpes constantes. ¿Y cuál es el propósito de todo esto, hermanos? Mantenerlo humilde. Mantenerlo humilde. Pablo era fundamental en el plan redentor de Dios y él lo mantendría humilde sin importar qué medios tuviera que utilizar para ello, inclusive al mismo Satanás. Entonces, hermanos, podemos concluir que este aguijón tenía ciertas características. Y es lo que hemos estudiado. Vamos a hacer un breve resumen. En primer lugar, la razón de este aguijón fue por las revelaciones que recibió en el paraíso. En segundo lugar, le causaba un dolor agudo. Tercer punto, lo consideraba como un regalo de Dios, sí, porque estaba abatiendo su orgullo, pero también como un instrumento de Satanás, porque estaba infringiendo el sufrimiento en la vida de él. Durante 14 años llevaba con ellos. Y era una condición permanente en la vida de Pablo. También era algo humillante, hermanos, porque estaba diseñado para frenar su orgullo a causa del carácter extraordinario de las revelaciones recibidas. Era algo humillante, era algo degradante hasta el punto de compararlo con golpes violentos. Me está abofeteando. Y todo esto hacía que Pablo se sintiera débil, pero este tipo de debilidad causaba que fuera objeto de la gloria para el Señor, como dice en el versículo 9. Ahora, luego de haber expuesto todos estos puntos, surge una pregunta también, que yo me la hice cuando estaba estudiando este sermón, y era, en sí, ¿qué era este aguijón de la carne? ¿Usted no se ha puesto a pensar alguna vez en esto? ¿Qué era este aguijón de la carne?
Pablo, en primer lugar, quiero aclarar que Pablo no lo describió a detalle. Y no lo describió a detalle porque los corintios conocían a lo que él se estaba refiriendo. Sin embargo, hay diversas posturas en cuanto a lo que significaba este aguijón en la carne, pero una conclusión definitiva sobre este tema no existe. Sin embargo, para que no se quede ahí con el dulcito, hermano, si quisiera mencionarle algunas posiciones con respecto a cuál era este aguijón de la carne. La primera posición es que era una ansiedad espiritual o psicológica. ¿Por qué? Por el remordimiento de conciencia que Pablo cargaba por haber sido perseguidor por mucho tiempo de los cristianos en Jerusalén. También es una ansiedad espiritual o psicológica por la angustia o una angustia por la obstinación de la incredulidad por Israel. Esa es la primera posición. La segunda posición o la postura es que este aguijón en la carne era la oposición a Pablo. En su contexto, acuérdese que estaban los falsos maestros continuamente. Entonces, esta oposición, ya sea de un grupo de falsos maestros o de una tan sola persona, acuérdese, capítulo 7, cuando le estuvimos hablando acerca de la persona eh, que estaba atacando constantemente a Pablo, el que vivía en los Corintios. O también la oposición que encontró en Corintio. La oposición y los insultos de los falsos apóstoles, las acusaciones hacia Pablo por sus detractores, por haber sido perseguidor de la iglesia, y un rechazo a la legitimidad de que él verdaderamente era un apóstol. La tercera postura acerca del aguijón de la carne, que es la que su servidor comparte, y es que este fue una dolencia física. Algunos dicen dentro de esta posición que no especifica cuál era la enfermedad en sí o la naturaleza de esa dolencia física, y hay otros que dicen que sí, que hay ciertos indicios que nos indican, por ejemplo, de que Pablo tuvo alguna fiebre debido a la malaria o una visión defectuosa, dolores de cabeza por migraña, epilepsia. Hay otros comentaristas que sostienen eso. Gota, reumatismo, algún trastorno intestinal o incluso impedimento para hablar. Cuando él habla acerca del aguijón de la carne, dice esta posición, hace referencia a una dolencia física. Yo creo de que se trata de una dolencia física, porque esto se acomoda un poco más a lo que hemos venido hablando durante todo este sermón, acerca que es un aguijón en la carne. ¿Se acuerda cuando toqué ese punto acerca de que era un aguijón de la carne? Les mencionaba que cuando hablaba acerca de la carne puede ser un aspecto moral, pero también puede ser algo de índole físico, haciendo referencia a la dolencia física. Ahora, hermanos, si nosotros podríamos aplicar esto para nuestras propias vidas, yo les preguntaría en primer lugar, ¿cuántas veces el Señor te ha cuidado como Él lo ha hecho con Pablo en tu vida? Y usted ya estaba decidido a pecar y sabía conscientemente que iba a pecar, y el Señor de una manera asombrosa, sobrenatural, intervino para que tú no actuaras de esa manera. Porque Dios te conoce, porque Dios te ama, porque Dios te cuida. Y antes de que tú actuaras en ira y en pez, te desmayas. Te dio patatús. Y antes de que tú actúes de esa manera, el Señor actúa de una manera sobrenatural. Tú ibas decidido a hacer algo y se te arruina el carro. Tú estabas decidido a hacer algo y empieza a llover y ya no puedes salir de la casa. Tú ya estabas pensando en mandar ese mensajito y se te va el internet. No sabes cómo, pero se te fue el internet y la luz.
Ahora, Pablo pudo ver el cuidado del Señor y me gusta cómo él lo observó, cómo él lo visualizó, porque él dijo, esto el Señor me lo ha dado para que yo no me enaltezca. O sea, que él está exaltando que el cuidado del Señor y él está viendo este aguijón de la carne como parte del cuidado y la gracia de Dios para él. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto para mi vida? En primer lugar, hermanos, evalúate por tu carácter y doctrina, no por tus experiencias. En el versículo 6, Pablo no quería que los corintios evaluaran quién era él a partir de las experiencias que habían recibido por parte del Señor. Esas visiones sobrenaturales de haber sido arrebatado al tercer cielo. No, él lo que quería era que ellos tuvieran una posición objetiva a partir de su conducta y de su doctrina de quién es verdaderamente él. Hermano y hermana, para conocerte verdaderamente quién eres tú, muéstrame tu vida, muéstrame tu carácter, muéstrame tu conducta y muéstrame la doctrina. Porque una doctrina basada en las escrituras, cuyo fundamento es la Biblia, va a transformar los corazones de los creyentes. Una doctrina fundamentada en las escrituras transforma. Porque esto nos recuerda que la verdadera madurez espiritual no se mide por experiencias extraordinarias, por dones visibles, por títulos, por años en la iglesia o historias impresionantes. La pregunta no es solamente qué experiencia has tenido con Dios, sino cómo tratas tú a tu esposa, cómo tratas tú a tu esposo, cómo tratas tú a tus hijos, a tus hermanos en Cristo, a tus hermanos en la carne, a tus propios padres. ¿Eres humilde cuando nadie te reconoce? ¿Tu doctrina va de acuerdo a lo que las escrituras dicen? ¿Es fiel a las escrituras? ¿Las palabras que salen de ti son de edificación o destruyen? Porque una persona con el carácter de Cristo, incluso para confrontar, edifica. ¿Cuándo vio usted a Cristo metido en chambres o en chismes? ¿Cuándo usted vio a Cristo destruyendo a otros con su boca? Ese es el ejemplo, ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. Nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. Tu vida privada confirma lo que predicas públicamente. Un creyente puede hablar de muchas experiencias, pero si su carácter no refleja a Cristo, esas experiencias no son evidencia de madurez. Segunda aplicación para nuestras vidas. Dios puede usar nuestras aflicciones para protegernos del orgullo. Esta espina, este aguijón, no es agradable. ¿A quién le gusta sufrir aquí? ¿A quién le gusta tener un dolor punzante? ¿A usted le gusta andar con gripe, por ejemplo? ¿O andar con hambre, por ejemplo? ¿Le gusta andar con hambre? A mí, hermano, cuando yo ando con hambre me da sueño. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque no, no me enojo, ¿verdad? Sino que ahí yo solito me duermo. Pero ¿a quién le gusta andar con la presión alta, con el azúcar bajo? A nadie. Este aguijón no era agradable, era doloroso, humillante y era persistente. Sin embargo, Dios ocupó este aguijón para humillar y cuidar el corazón de Pablo. Muchas veces queremos que Dios quite inmediatamente nuestras pruebas. ¿Sí o no? Al chilazo, ¿verdad?
La primera, ay, Señor, quítamelo. Uno quiere, tiene miedo y queremos que el Señor lo quite inmediatamente, pero no siempre entendemos que algunas aflicciones tienen un propósito protector. Dios puede utilizar una enfermedad, Dios puede utilizar una limitación, una puerta cerrada, una debilidad, una pérdida o una situación que nos humilla para impedir que nuestro corazón se eleve. Es que Dios nos conoce tan bien, hermanos, y por eso nos mantiene humildes. Por eso no nos da todo lo que nosotros le pedimos. Señor, dame una casa. Señor. Ay, el Señor sabe que el día que tú tengas una casa te vas a perder ni a la iglesia vas a venir. Por eso te mantiene humilde ahí. Yo me recuerdo un familiar mío que me decía, ay, es que si el Señor me regala un microbusito, yo voy a llevar a todos los hermanos a la iglesia, me decía. Y estoy orando por ese microbusita. Dios le dio un carro, no fue un microbús. Pregúnteme si vino a la iglesia. No llegó. Es que Dios nos conoce tan bien, hermanos. Y a veces pequeñas cosas denotan nuestra falta de agradecimiento y de contentamiento en Él. ¿O no le ha pasado a usted que está a punto de conseguir lo que usted quiere? Póngale el nombre de lo que quiera. Pero está a punto de agarrarlo. Se viene para abajo. ¿Cómo hace usted ahí? ¿Qué es lo que usted, cómo responde? ¿Le da gracias al Señor? ¿O viene y empieza? Siempre lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Y yo te lo pido, Señor, y siempre. Quejas. Eso denota lo que hay en tu corazón. Esas cositas Dios las ocupa, ¿sabe para qué? Para sacar toda esa podredumbre que hay en nuestro corazón y para exponer lo que somos verdaderamente. ¿Y para qué, hermanos? Para que nosotros nos ocupemos de este tipo de situaciones de una vez por todas con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra y que nosotros podamos crecer en medio de todo esto. Entonces, no de estarme quejando porque las cosas me pasan de esta manera. Ocúpate de la santidad, ocúpate de venir y buscar la palabra de Dios y confrontar y arrepentirse de sus pecados, porque por esa razón el Señor lo sacó. Ocúpate con temor y temblor de vuestra salvación, dice la palabra. No toda dificultad es castigo, amado. Algunas pruebas son instrumentos de gracia mediante las cuales Dios nos preserva de pecados que todavía no vemos claramente en nosotros mismos, pero que Él sabe que ahí están. Dios es bueno, nos cuida como no tiene una idea. Tercera aplicación, Satanás puede herir, pero nunca puede actuar fuera de la soberanía de Dios. El aguijón dice que era un mensajero de Satanás, pero al mismo tiempo fue dado por Dios para un propósito santo. Así como Job, así como Pedro. Hay un propósito detrás de todo esto. Satanás actúa con maldad. Y ojo, esto no quiere decir que Dios actúa con mal, porque Él es bueno, ni que Satanás es independiente, porque Satanás es un ser creado y no actúa lejos de la voluntad o de la soberanía del Señor. Satanás actúa con maldad, pero siempre bajo el gobierno soberano de Dios. Lo que Satanás pretende para destrucción, Dios puede utilizarlo para santificación y para bien del creyente. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, debe darnos esperanza en medio de la prueba, porque ninguna aflicción, ningún sufrimiento, ninguna prueba se escapa del control soberano de nuestro Señor. Nada se escapa de nuestro Señor. Todo está en sus manos.
Aun cuando no entendamos el dolor, aun cuando no entendamos el sufrimiento, nosotros podemos escoger, decidir, seguir confiando en el Señor. Y esto nos lleva a la cuarta aplicación. Aprende a distinguir entre el dolor y el propósito de Dios. Muchas veces cuando estamos pasando por dolor o por sufrimiento, quedamos ciegos, perplejos. Muchas veces vemos la vida a la luz del dolor por el cual estamos pasando. Y el problema de ver la vida a la luz o bajo el lente del dolor es que se vuelve muy egoísta la percepción de mi vida. Piensa que todo tiene que girar en torno a tu vida, donde tú eres el centro de esa vida. Y eso es un gran pecado, hermano. Por eso, aprende a distinguir entre el dolor y el propósito de Dios. Sé y reconozco, el dolor no es bueno, no es agradable. A nadie le gusta estar aquí con el dolor. Con que nos salga un uñero, ya uno ya anda incómodo. La vez pasada, hermano, me salió un pichpelo o un orzuelo, va, para los doctores. ¿Verdad? Y mire, sí o no, que cuando uno anda así, uno dice, ay, cómo desearía ver bien. ¿Verdad? Ahí todo uno anda y con el dolor que punzante, ¿verdad? Pa, 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 pa. Mire, es curioso porque en un día se le pone a uno y se tarda como 7, 8 días en restaurarse el ojo. Pero a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar con esa incomodidad. Que andas mal de una rodilla, que cuesta caminar, a nadie le gusta estar así, hermano. Un dolor de columna, un lumbago que te deja doblado, allá todo tieso, uno está en el cuarto a que no se puede mover ni ahí, y ahí dice, ay, como desearía que no tuviera ese dolor. A nadie le gusta el dolor en sí, porque no es bueno ni agradable. Pablo, usted no ve a Pablo, que está un super Pablo que está diciendo el aguijón de la carne, sí, pero aguijoncito. Usted ve un Pablo aquí, un Pablo que no fingió que el aguijón era fácil. Él lo describió como algo de qué, que lo acariciaba, que lo abofeteaba, que lo golpeaba constantemente. Él no estaba pretendiendo aquí que era algo fácil. La otra semana vamos a estudiar lo que viene, pero le voy a dar un adelanto. Dice que oró por 3 ocasiones para que le fuera quitado. 14 años, hermano. 14 años con ese aguijón. Señor, quítamelo, por favor. La paciencia que desarrolla uno a través de las pruebas, ¿no? A través del dolor. Hay muchos de los que estamos acá que estamos orando constantemente, persistentemente. Llevamos 20 años orando por la misma petición, con persistencia en el Señor, confiando en el Señor, perseverando en la oración. ¿Qué es lo que ha ocasionado esa persistencia y esa perseverancia en la oración en tu vida? Has crecido en tu confianza en Dios, hermano, en tu fe, en las pruebas, en medio de todo esto. El Señor ha visto la mano poderosa del Señor en medio de todo esto. Y gloria al Señor. Tal vez tu respuesta no fue dada inmediatamente o llevas bastante tiempo, pero eso no quiere decir, el Señor no está escuchando tu oración. Claro que lo está escuchando. Pero has crecido en medio de todo esto. Y si tú has crecido en medio de esta prueba, gloria al Señor, porque ese es el propósito, reflejar el carácter de Cristo en ti. ¿Cómo era Cristo? Impaciente, quejumbroso, se quejaba por la voluntad del Padre. ¿Qué es posible, Señor? Padre, aparte de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es Cristo, hermano. Hasta el último momento, dependiendo del Padre.
Es correcto orar por sanidad, alivio, restauración y liberación. No es falta de fe pedirle al Señor que quite el aguijón, pero también debemos aprender a someternos a la sabiduría de Dios cuando su respuesta no es quitar la prueba, sino sostenernos en ella. Si no es la voluntad de Dios sanarte, pues gloria al Señor, pero el creyente genuino le debe decir, Señor, si tú no me quieres sanar de esto, ayúdame a sostenerme en medio de todo esto. Profundizar en tu persona y cultivar el agradecimiento hacia ti. La fe no consiste solamente en creer que Dios puede quitar el sufrimiento. También consiste en confiar que Dios es suficiente cuando decide no quitarlo. Dios es suficiente, hermanos. Dios es suficiente. Así que, amados hermanos y amadas hermanas, Pablo nos enseña que las experiencias extraordinarias no son la base de una vida cristiana genuina ni de un ministerio aprobado. Él había recibido revelaciones únicas, pero no quería que nadie lo evaluara por lo que decía de sí mismo, sino por lo que podían ver en su carácter y en su doctrina. Su gloria no estaba en los privilegios que él tenía, sino en sus debilidades. Por eso dice el versículo 5, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahora él nos enseñó a través de su palabra de ese segundo ejemplo de debilidad, el aguijón de la carne, que era un aguijón doloroso, que era un aguijón humillante, que era un aguijón permanente. Sin embargo, no fue un accidente ni una señal, ni tampoco una señal que Dios lo había abandonado. Satanás lo utilizaba para afligir el sufrimiento a Pablo, pero Dios en su soberanía lo había permitido y lo había dado con un propósito santo, y era que él no se enalteciera de lo que él estaba recibiendo de parte del Señor, guardarlo del orgullo. Lo que parecía una debilidad era en realidad una misericordia protectora del Señor. Hermano y hermana, lo que tú estás pasando en este momento no es más que la gracia de Dios en tu vida. Es Dios cuidando, preservando tu corazón y transformándote a la imagen de su Hijo. Y no hay nada más maravilloso de toda esta prueba, hermano, de que nosotros podamos parecernos más al Señor, que podamos ser humildes, que podamos ser personas con dominio propio, que podamos ser personas con contentamiento, con agradecimiento, que a pesar de estar en medio, en el meollo de la prueba, yo puedo decir, alabado sea el Padre y gracias mi Señor por todo lo maravilloso que tú eres. Y si tú me permites pasar por esto, es porque tú, juntamente con la prueba, viene la salida, Señor. De la misma manera, el Señor puede usar nuestras limitaciones, enfermedades, luchas, pérdidas, aflicciones para mantenernos dependientes de Él. Quizás hay pruebas que no podamos comprender y que quisiéramos que Dios quitara inmediatamente. Y podemos orar por ello, como Pablo lo hizo, pero debemos de recordar que si Dios decide no quitar el aguijón, no significa que nos haya dejado, hermanos. Significa que su gracia será suficiente y que su poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Por eso, no busquemos ser reconocidos por nuestras experiencias, por nuestras capacidades, por nuestros logros, sino procuremos vivir de tal manera que otros vean en nosotros un carácter humilde y una enseñanza fiel y una dependencia constante de Cristo. Que nuestra vida no apunte a nuestra grandeza, sino a la gracia suficiente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente
y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.